Te damos muchas gracias por tu amor, te damos gracias por tu gran misericordia hacia nosotros. Gracias, Señor, porque tú seguramente tienes un plan perfecto para nuestra vida a través de tu palabra. Y yo quiero suplicarte, mi Dios, que tu palabra toque nuestro corazón esta mañana. Que tu palabra, mi Dios, hable a nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, nos enseñe, nos desafíe, nos muestre lo que necesitamos saber, mi Dios. Ayúdanos, por favor. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, pues hoy es un domingo también especial. Vamos a tener el festejo del papá aquí en nuestra iglesia. ¿Ya estamos preparados, papás, para el festejo, sí o no? Muy bien, sabemos que va a haber algo rico para comer, esperemos que eso sea así, una realidad. Nuestras expectativas son altas, hermanas, así que no nos vayan a fallar. Hace unos días, checando el Instagram para ver cómo andaba el mundo, solamente para eso lo hago, hermano, no para otra cosa, para checar cómo anda el mundo, me salió una entrevista, y entrevistaban a mujeres y luego entrevistaron a hombres. Y en esa entrevista le preguntaban a la mujer, alguien entra a asaltar tu casa y te dicen, tiene que morir alguien, tú escoge, ¿tu esposo o tú? Le preguntaban a la mujer. ¿Y qué creen que respondió la mujer? El esposo. Y luego a otra, ¿y qué creen que respondió? El esposo. Y así le preguntaron como a 5 o 6 mujeres quién tenía que morir, y las mujeres respondieron, el esposo. Y después le hicieron la pregunta al esposo. Y le dijeron, a ver, entran a tu casa, hay un asalto. Y tú tienes que escoger quién va a morir, tu esposa o tú. ¿Y qué creen que respondía el varón? Yo muero en lugar de mi esposa. Qué bárbaros, ¿cómo somos nosotros, verdad? Merecemos algo que nos cambien, en lugar del conín nos pongan a todos nosotros ahí a la entrada de Querétaro, ¿verdad? Y a todos los hombres que les preguntaron, ellos respondieron, nosotros. Cuando le platicaba esto a mi esposa, decía, y ella me decía, bueno, hay que ver las circunstancias, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Pero bueno, nunca ganamos nosotros, ¿verdad? Siempre es algo así, pasa, ¿verdad? Cuando es el Día de las Madres, las felicitaciones a las mamás y todo, ¿verdad? Y cuando es el Día del Papá, bueno, hay pocas felicitaciones, pero las hay. Pero el colmo es cuando mandan la invitación y dice, aquellas mamás que cumplen el papel del papá, por favor, están festejándonos a nosotros, ¿no? Ya pasó el 10 de mayo a las mamás. Así que, hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema importante a nuestras vidas. Y el tema se llama, así, a ver, nos van a proyectar ahí la primera diapositiva, solo un arranque. Ese es el título del tema. Solo un arranque. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has luchado contra el enojo en tu vida? ¿Cuántas veces has luchado contra el enojo en tu vida? Muchas veces. A veces los varones llegamos a casa enojados, ¿no es cierto? Enojados, ¿por qué? Porque fue un día difícil, porque hubieron muchas cosas, en fin, las cosas no se dieron como quisiéramos y pasaron en nuestro día de trabajo, enfrentamos cosas difíciles, cosas adversas, presiones del trabajo y llegamos enojados, ¿no? Incluso ya hasta saben, nuestra esposa, nuestros hijos, ya ni le hablen porque viene enojado, ¿verdad? Así que ni le hablen siquiera. Y entonces, muchos de nosotros hemos luchado contra el enojo en nuestras vidas. Y creo que también hemos en algunas ocasiones ganado la batalla al enojo. Pero en otras ocasiones hemos perdido la batalla en el enojo. ¿Quién es más enojón, los varones o las hermanas?
Depende, ¿no? Depende. Pero tenemos la fama los varones de ser enojones. Y en ocasiones hemos ganado en el enojo. Hemos salido adelante en medio del enojo. Pero muchas veces hemos perdido. Hemos perdido. Las veces que hemos perdido, ¿qué consecuencias ha traído a nuestra vida? Dejarnos llevar por el enojo. ¿Qué consecuencias ha traído? ¿Qué hemos ganado por un enojo no controlado? Por un enojo fuera de sí. ¿Qué hemos ganado? ¿Qué consecuencias ha traído a nuestra vida? Hoy vamos a recordar la vida de un hombre extraordinario, que fue un instrumento muy útil para el plan de Dios a su pueblo. Y me refiero a este hombre llamado Moisés. Hermanos, Moisés nació en un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios. Recordemos que el pueblo de Dios llega a Egipto porque José llegó a Egipto primero, ¿verdad? Y estuvo allí en Egipto como el segundo después de Faraón. Se le llegó a llamar el Señor de la tierra. José, ayudado por Dios, le descifró o le reveló el sueño a Faraón. Le dijo ese sueño de las 7 vacas flacas, de las 7 vacas gordas. Se lo interpretó acerca de la abundancia que iba a haber en Egipto durante 7 años. Y también la hambruna que iba a haber en Egipto durante 7 años. Y José le dice a Faraón: yo te recomiendo que busques a un varón fiel que pueda ser el administrador en este tiempo. Y Faraón decide escoger ¿a quién? A José. Y José se convirtió en el administrador de Faraón. Y entonces, hermanos, la Biblia nos dice que en el tiempo de la hambruna llegó a Egipto de Canaán sus hermanos, ¿verdad? Y recordamos la historia, cómo llegaron allí, todo lo que José hizo cuando los reconoció, ¿verdad? Y ya después, cuando le pregunta si el papá vivía, y si su hermano vivía, Benjamín vivía. Y José no pudo aguantar la emoción y lloró al Señor. Y después José mandó traer a su familia a Egipto. Y el faraón les dio la mejor tierra para sus ganados. Ellos siempre han sido pastores de ovejas. Y para los egipcios eso era no bueno. Criar ovejas no era bueno para ellos. Y así que les dio la tierra de Gosén, donde había bastante pasto. Y allí se instaló el pueblo de Dios. Allí se instaló Isaac y se instaló la familia allí. Ahí llegaron. Y ahí estuvieron Jacob, no Isaac, no, Jacob llegó allí, que después se llamó Israel. Llegó allí y se instaló con sus hijos. Y empezaron a vivir allí. Murió José. Y el pueblo de Dios empezó a crecer allí. Y se levantó un rey o un faraón que no conoció a José. Y él dijo: este pueblo es mucho y es fuerte. Si sigue así, se va a rebelar contra nosotros y nos va a dominar. Y entonces el faraón da una orden. ¿Te acuerdas cuál fue la orden? La orden fue matar a todo niño hebreo que naciera. Y les decía a las parteras: maten a los niños, dejen vivir a las niñas solamente. Y en esa época es cuando nace Moisés. Y lo tuvieron escondido en casa. Sus padres, dice la Biblia, que lo vieron niño hermoso. Y lo escondieron en su casa hasta el punto en el cual ya no pudieron más. Y en un canasto, ¿verdad? Lo prepararon, lo calafatearon, o sea, le pusieron impermeabilización, ¿verdad? Para ponerlo allí en el río en donde se bañaban las hijas de Faraón, tal vez sin saberlo. Y lo pusieron allí sus padres y dejaron que ese pequeño canasto con el niño adentro lo llevara a la corriente. Pero allí, al lado de ese canasto, en el camino,
iba su hermana. ¿Te acuerdas de su hermana? ¿Cómo se llamaba la hermana de Moisés? Miriam. Iba allí Miriam viendo cómo ese canastito iba flotando allí en el río. Hasta que llegó donde las hijas de Faraón se estaban bañando. Y vieron a ese bebé. Y como era un bebé hermoso, se enamoraron de él. Y lo adoptaron como hijos suyos. Y Miriam, al ver esto, les dijo: yo sé quién puede criar a su hijo. Yo sé quién se los puede cuidar. Y entonces le dan a Moisés, a su mamá, para que lo criara. Y Moisés, hermanos, fue instruido y enseñado en todo lo que tenía que ver con los egipcios. Sin lugar a dudas, él pudo haber llegado a ser el siguiente faraón. Y fue cuidado allí. Y cuando él creció, hubo un punto crucial, un evento que marcó la vida de este hombre. Y dice Éxodo capítulo 2, versículo 11, Éxodo capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y vio que viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo, hermanos? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ahora que estuve leyendo todo esto y observando todo esto, me detuve en estos detalles tan importantes. Entonces miró a todas partes. Bueno, primero dice que un egipcio golpeaba a un hebreo. Miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ese impulso de Moisés, ¿qué era? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Enojo. Fue ira, ¿no es cierto? Él salió a ver a sus hermanos y veía cómo los maltrataban, cómo los ponían a trabajar duramente sin descanso, aumentaban la jornada de trabajo. Y no tan solo eso, sino que ve a un egipcio golpear a uno de sus hermanos, los hebreos, y se llena de coraje, se llena de ira, se llena de enojo. Y agarra a ese hombre mirando alrededor que nadie lo viera y lo mata. Y lo esconde allí en la arena. Señala eso de la vida de Moisés. Tenía un problema Moisés con la ira, con el enojo. Y dice el versículo 13, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces les dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Así que, hermanos, ese enojo, esa furia, le costó a Moisés salir huyendo de Egipto. Llegó a los oídos de Faraón lo que había hecho Moisés. Y Faraón dice: lo tengo que matar, ¿verdad? Pero él ya había huido a Madián, al desierto de Madián. Y sin lugar a dudas, él iba en su camino pensando acerca de lo que había hecho,
pensando que no esperó, sino que su temperamento afloró allí, su enojo se dejó desbordar y cometió este grave error y este grave pecado también delante de Dios. Al llegar a Madián, estuvo allí 40 años. Él salió de Egipto a los 40 años huyendo. Y cuando llegó a Madián, hermanos, estuvo allí durante 40 años. Allí conoció a su esposa y se casó. Su esposa Séfora. Su suegro se llamaba ¿cómo? Jetro. Y trabajaba para su suegro, cuidaba las ovejas de su suegro. Y él estuvo allí durante 40 años trabajando, olvidándose de lo que había dejado allá en Egipto, olvidándose de esa vida que él llevaba, porque él llevaba una buena vida allá, era miembro de la familia real. Imagínate cómo vivía este hombre. Y él estuvo allí, dejó eso de lado y vivió allí en el desierto, cuidando las ovejas, pero Dios tenía algo preparado para él, ¿no es verdad? Y un día algo llamó la atención de Moisés. Miraba una zarza ardiendo en fuego, pero esa zarza no se consumía. Algo extraordinario. Y se acercó para ver qué era lo que estaba aconteciendo. Y escuchó esa voz del cielo: quita tus calzados, porque el lugar que pisas santo es. Y Dios habló a Moisés en ese lugar. Y Dios le reveló a Moisés el plan que tenía para su vida. Y le mostró que él iba a ser el que iba a liberar a su pueblo de Egipto. Y tenemos ahí registrado en el libro de Éxodo la plática que sostuvo Moisés con Dios, y todos los pretextos que Moisés le dio a Dios para decirle: te has equivocado, Dios, yo no soy el indicado, yo no soy el que va a poder con esta labor, yo no puedo, no soy bueno para hablar, soy lento en el habla, así que yo no puedo. Y Dios le mostró siempre misericordia. Le mostró siempre compasión. Le mostró siempre que Él iba con él iba a estar con él. Hasta el punto cuando le dice: ¿quién le dio la lengua al hombre, Moisés? Y dice: bueno, encuéntrate con tu hermano. Tu hermano está en Egipto, tu hermano Aarón. Encuéntrate con él. Y él va a estar contigo en este tiempo. Y Moisés llega al encuentro con Aarón, un encuentro hermoso. Se nos narra la Biblia de esto. Y se presentan delante de Faraón con la petición que Dios le había mandado que le hicieran a este rey: deja a mi pueblo salir al desierto para que me adore. Y entonces, hermanos, Faraón tenía un corazón duro, y Dios mismo endurecía el corazón de este hombre. Y Dios muestra su poder en Egipto. Y cada plaga que Dios manda a Egipto era un ataque directo contra las deidades que ellos adoraban. Cada plaga fue directa a la deidad que ellos adoraban. Los egipcios eran adoradores, idólatras. Y Dios les mostró a cada uno de ellos que estaba por encima de todos sus dioses. Y así fue tratando Dios con Faraón a través de Moisés, a través de esas plagas, hasta llegar a la última plaga, la muerte del primogénito. Y sabemos lo que pasó allí. Dios le da instrucciones a Moisés, que después se las revela al pueblo, que tenían que matar un cordero, y la sangre de ese cordero la tenían que poner en los postes y en el dintel de la puerta, para que cuando pasara el ángel de la muerte no matara a ningún hebreo allí. No hubiera pérdida, no hubiera llanto, no hubiera luto en la casa de los hebreos. Y Dios lo cumplió. Y entonces Faraón dice: ya está bien, ya, vete con tu pueblo, adora a tu Dios en el desierto.
Pero cuando ve que el pueblo de Dios sale hacia el desierto, ¿qué hace Faraón, hermanos? ¿Se acuerdan? Se arrepiente y dice, he perdido la mano de obra que tenía aquí en Egipto. Y va tras ellos. Y va tras ellos. Y hay un suceso que marca la vida también de Moisés y la vida de todo el pueblo. Dice Éxodo 14, dice lo siguiente. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Vean nada más el pueblo, hermanos. Y no salieron unos cuantitos, eran 2 millones los que salieron de allí de Egipto. Era un buen grupo. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Esta porción, hermanos, ha sido una bendición estos días para mi vida. El verso 13 de Éxodo 14. No temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Qué interesante. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis, ¿qué, hermanos? Tranquilos. Y vosotros estaréis tranquilos. Qué gran bendición. El pueblo estaba quejándose, el pueblo estaba viendo las circunstancias, el pueblo estaba diciendo, Moisés, te lo dijimos, ¿para qué nos sacaste? Ya estábamos bien. ¿Y estaban bien? No, las oraciones del pueblo habían subido delante de Dios, por eso Dios mandó un libertador. Pero ellos decían, ¿qué no habían tantos sepulcros en Egipto? Ellos veían las circunstancias, ellos veían lo que se estaban enfrentando, pero Moisés les dice al pueblo, no teman, estad firmes, la salvación viene de Dios. Y ahí sucede el gran milagro, ¿te acuerdas de ese gran milagro? Dios le dice a Moisés, extiende tu mano sobre el borde del mar. Llegaron al mar rojo y el pueblo se creía perdido. Pero Dios le dice a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. Y cuando Moisés hace eso, sucede un milagro extraordinario, ¿no es cierto? El mar se divide en 2. Y se ponen 2 paredes al lado de a los lados, para quedar un espacio libre para que el pueblo de Dios pasara por tierra seca. Y el pueblo de Dios comenzó a pasar, y nos dice la Biblia que Dios fue bueno, fue misericordioso, porque del lado de los hebreos había una nube que los alumbraba. Y del lado de los egipcios que venían tras de ellos, esa nube era oscuridad. Y el pueblo de Dios pasa por tierra seca. Y cuando ya está todo el ejército de Egipto a mitad del mar Rojo, Dios le dice a Moisés, extiende una vez más tu mano sobre el mar. Y entonces las aguas vuelven a juntarse. Y los hebreos pudieron ver lo que Moisés les había dicho. Jehová peleará por vosotros. Dios mató al ejército más poderoso del mundo, ahogado allí en el Mar Rojo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué bendición tan grande!
Qué hermoso lo que vivió Moisés, qué hermoso lo que vivió el pueblo, ¿no es cierto? Vio el poder, vio las maravillas de Dios manifestadas allí. Pero hermanos, el pueblo de Dios era, dirían en Veracruz, era cosa linda, ¿no? El pueblo de Dios, hermanos, eran duros. Y empezaron a caminar en el desierto. Y para poder sobrevivir en el desierto necesitas agua. Y llegaron a un lugar donde había agua, pero el agua era amarga. Dice Éxodo 15, vean por favor, Éxodo 15, van a estar proyectando también las porciones. Éxodo 15, desde el verso 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró, vean nada más, ¿verdad? Acuérdate, salían de Egipto y murmuraban contra Moisés. Llegaron al desierto y ¿qué hizo el pueblo? Para no fallar con la costumbre. Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y hermanos, Dios le mostró a Moisés y le dijo, mira, este tronco, este árbol, échalo ahí a las aguas. Le mostró su poder a Moisés y a su pueblo. Y esas aguas se endulzaron y pudieron beber. Y después los llevó Dios allí a este lugar donde habían aguas, donde habían palmeras, a Elim, donde habían muchas aguas, y acampó allí el pueblo. Y uno dice, bueno, ya estás tranquilo. Pero no era así. El pueblo vuelve a murmurar. Murmurar. Éxodo 17 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo contra Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Hermanos, aquí habían avanzado otra vez, pero había una murmuración antes que esta, que fue la de que no tenían que comer. Y Dios les manda el maná del cielo y les da instrucciones. Y luego llegan aquí a este lugar, y una vez más no hay agua. Y el pueblo le vuelve a decir, danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Hermanos, el pueblo ya había visto las maravillas de Dios. Así que el pueblo tuvo allí sed. ¿Y qué hizo, hermanos? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Miren, el pueblo siempre sacaban a Egipto. Siempre. ¿Algún problema? Estábamos mejor en Egipto. Otro, no, pues en Egipto sí lo teníamos. Y en Egipto comíamos caldos muy ricos con cebollas, con puerros. ¿Y aquí qué hay? En este desierto. Siempre cada problema. Venían con Moisés y les decían, tú nos sacaste de allá, estábamos mejor allá. Siempre fue la misma cantaleta contra Moisés. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo?
De aquí un poco, ¿qué? Me apedrearán, ¿no es cierto? De aquí un poco me van a apedrear. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Vean nada más el pueblo, vean todo lo que Moisés estaba acumulando durante este tiempo. Reproches, murmuración. ¿De verdad Dios está con nosotros? ¿De verdad Él está? ¿Para qué nos sacaste? No había muchos sepulcros allá. Aquí no tenemos agua, no tenemos pan, no tenemos carne. Dios le suplió de todas estas cosas, pero siempre estaba allí la queja del pueblo sobre Moisés. Y en esta ocasión Dios le dice, ve a la peña de Horeb y golpéala. Golpéala 2 veces y saldrá el agua. Llegan también a un lugar muy importante llamado Cades Barnea. Un parteaguas para el pueblo de Dios. Porque cuando llegaron allí a Cades Barnea, Dios le dice a Moisés, envía espías a la tierra de Canaán, para que la reconozcan, para que la vean, para que sepan cómo es y traigan las noticias y puedan pasar y poseer la tierra que yo les he dado. Y recuerdan que mandaron a esos 12 espías. Y las noticias de esos 12 espías fueron catastróficas. Sí, es buena tierra. Sí, hay granadas, hay higos, hay campos de labranza. Hay ciudades amuralladas. Está todo muy bien, pero también allí hay gigantes y nosotros somos como una pequeña langosta, como un grillo delante de ellos. Pereceremos. Solamente de esos 12 espías, yo creo que todos solamente nos sabemos 2 nombres de esos 12 espías, ¿no? ¿Alguien se sabe los 10 de los otros? Si alguien me lo dice, les invito a comer al ratito. No, ¿verdad? 2 lo sabemos nada más, porque 2 fueron los que trascendieron. ¿Quién? Josué y Caleb. Ellos les dijeron, no, Dios nos los ha dado. Caleb les dijo, son como pan en nuestras manos. Dios nos dio la tierra, es nuestra, vayamos, peleemos por la tierra. Dios ya nos la ha dado. Sin embargo, escucharon a los 10. Y allí hubo un cambio radical en la vida del pueblo, porque entonces Dios les dice, por cuanto no me escucharon, esta generación no entrará a la tierra prometida. Estaban ya a un paso, y entonces Dios les dice, van a pasar 40 años, dando de vueltas en el desierto. Y todo lo que pasó allí, les dio la ley Moisés. Ellos adoraron al becerro de oro. En una ocasión Dios le dice a Moisés, ya vete con tu pueblo. Y Moisés le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no daré ni un solo paso. Y Dios honra eso de Moisés. Y Dios tiene misericordia de su pueblo y está allí con su pueblo durante 40 años, Y después, aproximadamente 38 años después de los espías, aproximadamente 38 años o 39 años, el pueblo de Dios regresa otra vez a Cades. Y vayan a Números capítulo 20. Pasaron ya 38, 39 años más o menos. Y llegamos a Números capítulo 20.
Y dice el versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Otro detalle a subrayar. Y allí murió María y fue sepultada. ¿Allí murió quién? ¿Quién era María? Su hermana, Miriam o María, es la misma. Es el mismo, Miriam y María es el mismo nombre. Allí murió María y fue sepultada. Allí murió ¿quién? María, ¿quién era? Hermana de Moisés. Aquella que lo cuidó cuando iba en el canastillo en el lago. Aquella que le dijo a la hija de Faraón, no, yo tengo quien te lo cuide. Aquella que después de que Dios abrió el mar rojo, cantó y danzó a Dios y le dio un canto hermoso a Dios y también fue de bendición. Hubo una tacha de María en el expediente, murmuró contra Moisés y fue leprosa, ¿verdad? Y Moisés de todas maneras intercedió por su hermana y le dijo, Señor, no la mates. Y Dios le dijo, bueno, no la mataré, pero estará 7 días alejada del campamento. ¿Por qué? Porque habló contra ti. Y entonces esta mujer fue importante para Moisés, era su hermana, fue de ayuda, fue de bendición en el desarrollo de toda la travesía en el desierto. Así que 38 años después llegan a Cades y muere su hermana. Créame, hermano, que cuando estaba estudiando, este detalle me llamó tanto la atención. Muere su hermana. Y vean lo que dice el versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la congregación? Se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué decía? 38 años después, ¿qué decía el pueblo, hermanos? Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. O sea, en esos años ya habían muerto varios. Ojalá hubiéramos perecido como ellos. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, o sea, de tierra fértil, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Hermanos, durante estos días estuve tratando de ver la vida de Moisés. Desde todo lo que fue cargando durante 40 años. ¿Qué cargó durante 40 años Moisés? La muerte del egipcio. ¿Qué más? La murmuración del pueblo. La esposa no estaba allí con él. La murmuración del pueblo en todo momento, la queja del pueblo en todo momento, siempre, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Hubiéramos muerto también ya con nuestros hermanos. ¿Para qué nos traes a este lugar? Durante 40 años, Moisés estuvo llevando todo esto a cuestas. Y unos años, 1 año, 2 máximo, antes de entrar a la tierra prometida, llegan a Cades y muere su hermana. ¿Fue un dolor para Moisés? Sí. ¿Y el pueblo qué hizo? Al pueblo le importó muy poco el duelo de Moisés. Él les dijo, no tenemos agua. ¿Nos sacaste para morir aquí? Pero Moisés hizo lo correcto.
Moisés fue una vez más con Dios. Y dice el versículo 7, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad. ¿Y qué? Hablad a la peña, a vista de ellos. Ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Ve a esa peña y háblale. Y háblale. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Se creía que en el desierto hay muchas piedras porosas y que a veces cuando golpeaban esas piedras o esas peñas salía el agua. Había agua ahí en esas peñas. Años atrás, Dios le dijo a Moisés, pégale a esta peña. Dios sabía cuál era la buena, ¿no? Pero 38 años después, ahora Dios le dice, háblale. Porque este pueblo tiene que saber quién soy yo. Háblale a la peña. ¿Entendemos? No la vas a golpear, le vas a hablar. Y dice el versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir de aguas de esta peña? Vean, algo estaba brotando en el corazón de Moisés. Algo que había tenido guardado. Algo que Dios le había hecho tenerlo ahí escondidito, guardadito. Pero en este momento, hermanos, tal vez las circunstancias, el duelo que estaba pasando por su hermana, todas las quejas acumuladas durante todos los años, él reúne al pueblo y él comienza a regañar al pueblo. Ustedes son rebeldes. Y vean la pregunta, y esto es lo trágico, hermanos, esto es lo trágico. Moisés se salió de sus casillas, perdió sus estribos, sus cabales, porque miren la prueba de esto, es la pregunta que le hace al pueblo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Os hemos de hacer salir? O sea, ¿quién iba a hacer salir el agua? Pregunta que Moisés estaba haciendo al pueblo. Moisés y Aarón. ¿Os hemos hacer salir agua de esta peña nosotros? Allí Moisés perdió todo. Un solo arranque. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Dios, en su gran misericordia, hermanos, en su gran misericordia, Dios les permitió que hubiera agua, a pesar de la desobediencia. Hermanos, dice la Biblia en Números 12, versículo 13, nos dice lo siguiente: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y sin embargo, ¿qué pasó allí? Se dejó llevar por su ira.
Se dejó llevar por la ira que tenía allí, que había, se salió, se descontroló, pasó algo y las consecuencias, hermanos, fueron terribles. Y sabes, podemos justificar a Moisés, ¿no es cierto? Y podemos decirle, pues pobrecito, siempre queja, pues iba a llegar el momento en que iba a explotar. Pero no fue así. Moisés había recibido una orden de parte de Dios. Y él decidió no obedecer esa orden por su ira. Hermanos, ¿cuánto hemos perdido por un arranque de ira? ¿Cuánto hemos perdido por un arranque de enojo? Se han perdido trabajos, se han perdido familias, se han perdido matrimonios, se han perdido iglesias, se han perdido muchas cosas por un arranque de ira, de enojo. Hermanos, podemos echarle la culpa a las circunstancias, pero no es así. Cuando hay descontento en nuestra vida, cuando no estamos conformes con lo que nos toca vivir, cuando no tenemos gratitud delante de Dios por lo que tenemos, esas dos cosas se mezclan y pasa una terrible consecuencia en nuestra vida. A veces dudamos de nuestro Dios en medio de la prueba. ¿Y qué pasa con nosotros? Perdemos mucho, hermanos. Perdemos mucho. ¿Por qué? Porque no hicimos lo correcto. Y Dios no deja nada. Dios no deja nada cuando le desobedecemos. Dios es un Dios justo. Y miren, hermanos, versículo 12 de allí de la porción que estamos leyendo es el que está allí. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, ¿cuál fue la consecuencia? No meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Te das cuenta? Moisés y Aarón me desobedecieron. Van a morir. No meterán a esta tierra, a este pueblo, a la tierra. No entrarán ustedes con ella. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y Él se santificó en ellos. La consecuencia, hermanos, la consecuencia fue grande. Por todo lo que luchó Moisés, no pudo tenerlo. Y tal vez uno pueda decir: Señor, 40 años por una cosa. Sí. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque Dios es un Dios celoso. Porque nosotros debemos aprender a obedecer. Y Samuel se lo dijo en repetidas ocasiones a Saúl: es mejor obedecer, Saúl, que los sacrificios. Moisés pudo haberle hablado a esa piedra, pudo haber santificado a Dios, magnificado a Dios delante del pueblo. El pueblo pudo haber dicho: Dios nos dio esa agua, no tuvo que golpearla. Habló Moisés y Dios dio esta agua. Pero Moisés, en su enojo, en su ira,
decidió reprender al pueblo, decidió golpear esa peña. Y después Dios tuvo que llamar a Moisés y decirle: Moisés, me desobedeciste. No puedes entrar, Moisés. No puedes entrar en la tierra prometida. En el versículo 29, allí de la porción que estamos leyendo, dice: y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Aarón muere después de esto. Y Moisés hace todos los preparativos para llevar a su pueblo al límite del Jordán, para atravesarlo y llegar a Jericó. Hizo todo esto. El hombre más manso que pisó esta tierra en esos momentos había perdido el control. La consecuencia fue dura. Y hubo un juicio allí. No entrarás, Moisés. Y en el libro de Deuteronomio, la palabra Deuteronomio significa repetición de la ley, porque el libro de Deuteronomio es una repetición de toda la ley. Moisés abre su corazón y le dice esto al pueblo en Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. ¿Qué dice el 26? Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo: basta, no hables más de este asunto. Mira, le dolió a Moisés la pérdida, ¿no es cierto? Le dolió en el corazón. No hables más, Moisés, ya tomé la decisión, ya tomé la determinación, no hables más de este asunto, no entrarás en la tierra. Pero le dice algo Dios: sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él le hará heredad la tierra que verás. Solamente Dios le permitió mirarla. Cuando Moisés muere, Dios le dice a Moisés: sube al Pisga, vas a ver la tierra. Y Dios le dice que algún día pisará esa tierra a Moisés. Y muere Moisés allí. Dios mismo lo sepultó en algún lugar de ese monte, porque nadie sabe hasta el día de hoy dónde quedó el cuerpo de Moisés. Y muchos años después, llega Cristo aquí a esta tierra. Y en una ocasión el Señor Jesucristo llama a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y los sube
a un monte que se le llamó después el monte de la transfiguración. Y Cristo les mostró su gloria a estos dos hombres. Y después, junto a Cristo, descendieron dos personas. ¿Quién? Elías, ¿sí? Y Moisés pudo que años atrás. Un arranque, hermanos, nos puede costar mucho. Un arranque de enojo, de ira, nos puede costar mucho. Moisés le decía al pueblo, yo oré, yo le pedí a Dios hasta que Dios me dijo, ya basta, no continúes. No entrarás. Prepara a Josué. Él va a repartir en herencia la tierra. Hermanos, cuando actuamos así, ¿qué perdemos nosotros? En tiempos de enojo, en tiempos de ira, en tiempos de falta de gratitud, en tiempos de falta de fe, perdemos mucho. Perdemos muchísimo. Y lo primero que se pierde entre el Hijo de Dios y Dios mismo es su comunión, ¿no es verdad? No podemos tener una comunión perfecta con Dios cuando en nuestro corazón hay enojo, cuando en nuestro corazón hay descontento, cuando en nuestro corazón no hay gratitud ante nuestro Dios. No puede haber una comunión con nuestro Dios. Dios no escuchará nuestras oraciones. Podemos perder nuestra comunión. Podemos perder, como te decía hace un rato, podemos perder nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra iglesia. Podemos perder mucho, hermanos, por un arranque, solamente por desobedecer a Dios. Y déjame decirte que Dios no ha cambiado. Y cuando nosotros no le damos su lugar, cuando nosotros no glorificamos su nombre, cuando nosotros no manifestamos a los demás que Dios es el Dios todopoderoso, entonces, hermanos, podemos perder mucho la bendición de Dios en nuestra vida. Creo que ningún varón de los que estamos aquí le llegamos ni a los talones a Moisés, ¿no es cierto? Y Dios le cumplió lo que le dijo. Hermanos, yo no sé si ustedes en su vida han perdido algo por un arranque de ira o de enojo. Yo sé lo que he perdido. Pero no más. No más. Busquemos a Dios. Pidámosle su ayuda. Moisés contuvo todo eso durante 80 años. Pidámosle a Dios que nos ayude a cambiar nuestra vida, nuestro carácter. Que nuestro carácter glorifique a nuestro Dios. Hermanos, el culpable no son las circunstancias. El culpable no son las cosas que están a nuestro alrededor. No es el culpable de esto. Moisés, aunque en Deuteronomio y en Salmo 106, lee Salmo 106, es toda la historia de la rebelión de Israel en el desierto. Y el salmista escribe, y ustedes hicieron que Dios castigara a Moisés. Pero no fueron las circunstancias, porque al final de cuentas hay algo que está sobre las circunstancias, que es nuestra voluntad de ser fieles a Dios y de obedecer a Dios. Delante de Dios las circunstancias no cuentan y no valen. Valen sus mandamientos y vale lo que nosotros decidimos hacer, obedecer o desechar los mandamientos de Dios. Queridos hermanos, no sé cuánto hemos perdido solo por un momento de arranque, de furia, pero no lo permitamos más. Analiza tu vida, analiza tu corazón, ve
¿En qué circunstancias estás viviendo ahora? Y tal vez te estás encontrando en un punto de que pierdas algo. No lo permitas. Arrepintámonos. Arrepintámonos y volvamos a nuestro Dios. Él es amplio en perdonar. Él está allí para nosotros. La vida del creyente no debe ser de pérdida, debe ser de ganancia. ¿Cómo está tu carácter, hermano? ¿Cómo está tu corazón? Vamos a ponernos en pie. Y vamos a entonar un canto. Si me puedes ayudar, José Luis. Y pueden buscar Escudriñemos. Y vamos a cantar Escudriñemos nuestros caminos. Y yo quiero animarte a que tú puedas mirar tu corazón. Y si hay algo que tengamos que entregarle al Señor, no dudes, hermano. No dudes. No pierdas nada. No pierdas tu comunión con Dios. No pierdas tu matrimonio. No pierdas a tus hijos. Hijo, no pierdas a tus padres. No pierdas tus estudios. No perdamos nuestra iglesia. Volvamos a nuestro Dios. Cantemos este coro, hermanos, reflexionando en nuestra mente y en nuestro corazón. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos. Bendito Dios y Padre, vamos hasta el trono de tu gracia. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Queridos hermanos, así como tú estás orando,
como están orando, creo que el mensaje fue claro. Yo no sé cuántos escudriñaron hoy sus caminos. Yo no sé cuántos esta mañana van a decir: Señor, perdóname, quiero volver a ti. No quiero perder, Señor. Controla mi carácter. Controla mi vida, Señor. No quiero perder lo que tú en tu gracia y en tu misericordia me has dado. No quiero perder a mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo. No quiero perder mi comunión contigo. No quiero perder tu bendición sobre mi vida. No quiero, porque por un arranque solamente, perder cosas valiosas. Yo no sé si hay alguien esta mañana que está tomando una decisión delante de Dios. Tú y Él la conoces nada más. Pero si hay alguien, ¿por qué no venir aquí adelante, hermanos? ¿Por qué no oramos a Dios? ¿Por qué no nos postramos delante de Él? ¿Por qué no, así como Moisés oró a Dios y le dijo: Señor, ¿por qué no hacerlo antes, hermano? ¿Habrá alguien esta mañana que diga: pastor, yo quiero tomar una decisión? Dios la conoce. Ven aquí al frente, vamos a orar juntos. Vamos a postrarnos ante Dios, hermanos, no perdamos. Sal de tu lugar, ven aquí al frente. Estar aquí al frente, hermano, no te hace ni más ni menos. Simplemente, hermano, es un pacto que estamos sellando con nuestro Dios. Si quieres venir, si quieres arrodillarte ante Dios, si quieres postrarte esta mañana ante Dios, hazlo, hermano. Es el momento en el cual que haya un parteaguas en nuestra vida y que la bendición de Dios esté en nuestra vida. Conscientes de eso. Señor, te doy gracias por todos mis hermanos que esta mañana están pasando. Yo también me uno con ellos, Señor. Yo también estoy postrado ante ti, Padre Santo, entregándote mi vida. Señor, tú sabes lo que estamos viviendo cada uno. Tú sabes lo que te estamos depositando cada uno, Señor. Ayúdanos, por favor. Si hay alguien que está suplicando por una nueva oportunidad, Señor, que en tu gracia y en tu misericordia tú nos la puedas dar. Señor, si hemos sufrido alguna pérdida, ayúdanos para seguir adelante, superando todo eso. Señor, si aún no hay una pérdida, pero queremos, Señor, de tu ayuda. Guárdanos, ayúdanos, fortalécenos, Padre Santo. Que el ejemplo de Moisés sea un ejemplo para nosotros de saber que tú no eres un Dios que juega, sino un Dios firme. Ayúdanos, Padre Santo, por favor. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos. Ayúdanos a seguir adelante. Y que no haya ninguna pérdida más en nuestras vidas, Padre. Controla nuestro corazón. Controla nuestro carácter, Señor. Te lo suplicamos. En el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.